transparencia, de gobierno abierto y corrupción, son enarbolados a veces nada más por intereses. Seamos transparentes nosotros mismos en cómo actuamos y exijamos lo mismo, porque finalmente los estados, los gobiernos, se hacen por individuos. Una población con individuos informados, formados, etcétera, como tenemos algunos ejemplos como las sociedades finlandesas, etcétera, seguramente dejará mejores efectos. A eso tendremos que tener. Los maestros aquí nos están exponiendo varios de sus puntos de vista que finalmente nos llevan a eso. El cambio está de nosotros, no solo exigir, es cambiar. Entonces, vamos con el siguiente expositor, que seguramente también nos dará luz sobre este tema. Obviamente estamos hablando del maestro, del licenciado Bernardo Rivera Muñozcano, un estudioso joven, estudió Relaciones Internacionales, es importante veamos, Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Tiene especialización de estudios políticos por el Instituto de Estudios Políticos de París, a Sciences Po París. Ha sido asesor parlamentario en el Senado de la República y coordinador de asesores en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Actualmente es asesor del consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México en asuntos de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana. Escuchemos la posición del licenciado Bernardo Rivera Muñozcano, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctora. Muchas gracias por la amable presentación. A mis colegas con quienes comparto el panel. A mí me gustaría empezar esta breve plática que comparto con ustedes por hacer dos provocaciones. La primera es, bueno, como ustedes saben, la doctora ahorita me presentó mi corta carrera profesional dedicado al gobierno, pero no por eso a mí me gustaría que me encasillaran como antes, funcionario público. Él es de gobierno, y del otro bando están los ciudadanos. Hasta donde yo sé, no he perdido mi nacionalidad ni mi ciudadanía mexicana por trabajar en gobierno. Y la conversación pública sobre el tema de la corrupción ha adoptado esta dualidad son los ciudadanos contra el gobierno, son los políticos contra todos los demás. Yo creo que debemos de partir del supuesto de que todos somos ciudadanos, es un problema compartido y que solo a través de la transversalidad, la interdisciplinariedad del conocimiento podemos llegar a resolver estos problemas comunes. La segunda provocación que les quiero hacer, esta sí va dedicada a los abogados y juristas que nos acompañan el día de hoy, no se lo tome personal, doctor Sánchez, es que de la experiencia que tenemos en el gobierno de la Ciudad de México, hemos aprendido que a veces es necesario ir un poquito más allá del mínimo requerido por la ley, sin romper las leyes, sin llegar a caer en actos de corrupción, no en ese sentido. Tenemos que estirar las leyes para beneficiar a la ciudadanía y utilizar las leyes, la Constitución, los principios establecidos en ellas como una plataforma, un piso mínimo a partir del cual el gobierno tiene que actuar. Entonces, a mí me gustaría, si podemos proyectar el video, compartirles brevemente esta introducción de Ciudad Abierta. Ciudad Abierta es la estrategia de gobierno abierto de la Ciudad de México y va un poco en este sentido. Tiempos sumamente interesantes, no nada más en la Ciudad de México, sino inclusive a nivel internacional, de tener que hacernos una vez más la pregunta de qué significa ser gobierno en una... No podemos esperar a que cargue el video y les voy adelantando un poco. Tradicionalmente el gobierno abierto se concibe como transparencia, se concibe como datos abiertos y se concibe como una estrategia que se implementa desde el gobierno, se diseña en oficinas de gobierno para brindarles un favor, ofrecerles un favor a los ciudadanos. El planteamiento de Ciudad Abierta, que es la estrategia que desde hace pues ya casi 5 años impulsó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, parte del supuesto que una ciudad tiene que escuchar a sus ciudadanos, una ciudad tiene que aprender de la inteligencia que existe en los distintos sectores y que una ciudad no puede ver las estrategias de transparencia y de gobierno abierto como un favor hacia la ciudadanía, sino como un principio mínimo de su actuar. En este sentido, es muy importante que no encasillemos a gobierno abierto solo en transparencia o a gobierno abierto solo en datos abiertos.
si no les voy a contar lo que viene en el video. En fin, regreso a la segunda provocación que les había hecho. La estrategia Ciudad Abierta parte de un supuesto que el gobierno abierto no se decreta, no se puede crear de un día para otro, o que ya que fue aprobado por el Congreso local o el Congreso federal, y el día en el que entra en vigor este decreto ya vamos a tener un gobierno abierto. Lo que se ha hecho aquí en la Ciudad de México es pequeños experimentos, acupuntura institucional, partiendo del supuesto que una solución no puede ser creada solo por funcionarios públicos. Lo que se ha hecho en la Ciudad de México es instalar mesas colaborativas donde hay un representante de la academia, un representante de la sociedad civil, un representante del sector privado, y obviamente en toda esta conversación se lleva a cabo dentro de la dependencia de gobierno, y se genera, lo que se busca generar con estas mesas de trabajo es confianza en primer lugar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la mesa? Es un pequeño experimento. El experimento no pretende cambiar radicalmente la concepción del gobierno, no pretende cambiar el funcionamiento de, vamos a poner un ejemplo, la Secretaría de Movilidad, sino que hace tal vez es resolver un pequeño problema para que el titular, para que el director, para que el subsecretario pueda ver que si le abre la puerta a la ciudadanía no va a reventar el tema, que si le abre la puerta al empresario no va a haber conflictos de interés. Entonces, esta serie de experimentos se han hecho al abrigo de la estrategia Ciudad Abierta, con pequeños cambios progresivos en una teoría de cambio enmarcada en Ciudad Abierta. La estrategia fue evolucionando durante 3 años y al 4.º año nos dimos cuenta que no podíamos seguir haciendo esto sin el cobijo de la ley. En este sentido, redactamos en la Asamblea Legislativa la ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad abierta. Cuando se aprueba por unanimidad en 2015, la Ciudad de México se convierte en el primer gobierno local e incluso nacional, o sea, comparativamente a nivel nacional, en todo el mundo que cuenta con el marco normativo específicamente dirigido a gobierno abierto. El único paralelo, o más bien el único instrumento normativo comparable, era una norma técnica publicada por la Casa Blanca bajo el presidente Obama, que solo hacía referencia a datos abiertos. En este sentido, la Ciudad de México se colocó a la vanguardia hace un par de años cuando se aprobó la ley, y ahora estamos en un proceso de implementación que ha sido bastante complejo, porque nos enfrentamos a la inercia institucional que bien menciona el maestro Ramos, nos enfrentamos a empresarios que empiezan a tener convergencias de intereses con el Consejo de Gobierno Abierto, que es el eje rector de la estrategia Ciudad Abierta, pero que a final de cuentas los experimentos pequeños que habíamos llevado a cabo durante los primeros 5 años han servido para que los secretarios, el jefe de gobierno y a final de cuentas los tomadores de decisiones no pierdan confianza en que el gobierno abierto puede brindar soluciones, puede generar nuevos esquemas. Sí, adelante. Creo que estamos en tiempos sumamente interesantes, no nada más en la Ciudad de México, sino inclusive a nivel internacional, de tener que hacernos una vez más la pregunta de qué significa ser gobierno en una sociedad contemporánea y también qué significa ser ciudadano hoy en día. Históricamente muchas veces hemos pensado en el rol de los gobiernos un tanto paternalista o inclusive más bien como los proveedores de servicios, pero justo ahorita estamos viendo que hay una nueva necesidad de parte de los ciudadanos de ser mucho más proactivos en las decisiones que se están tomando desde el gobierno, y también estamos viendo que hay muchos problemas bastante complejos a los que Este video compartía diversas voces, justo lo que les estoy diciendo. Hay empresarios, hay integrantes de sociedad civil, teníamos el testimonio del presidente de la Alianza por el Gobierno Abierto, del sector civil de la Alianza por el Gobierno Abierto, y una reflexión que me gustaría dejar a mis colegas, pero sobre todo al público, es el combate a la corrupción se ha mantenido en la conversación pública, creo que desde que yo tengo memoria. Siempre ha habido políticos corruptos, siempre ha habido que FOBAPROA, creo que es el primer recuerdo que yo tengo del tema que involucra dinero público yéndose a bolsillos particulares. Siempre ha estado ahí, no es nuevo. En este último año ha sido intensiva la campaña del combate a la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción se quiso presentar como la última solución a todos los problemas que nos aquejan. Pero, ¿por qué estamos intentando resolver un problema que ha estado ahí desde siempre?
con las mismas soluciones, con las mismas conferencias, con las mismas discusiones legislativas. Un poco, por eso me llamó mucho la atención el tema de esta conferencia, gobierno abierto y combate a la corrupción. Un tema muy nuevo, que es gobierno abierto, empieza a trascender los círculos rojos de opinión y los círculos rojos académicos. Ya la gente empieza a hablar de gobierno abierto, empieza a hablar de utilizar aplicaciones en los celulares para hacer trámites ante gobierno, empieza a utilizar estas nuevas tecnologías para solucionar sus problemas comunes. Entonces, yo creo que debemos empezar a pensar gobierno abierto como una nueva forma, un nuevo paradigma, donde las soluciones no parten del gobierno, sino que parten de la inteligencia colectiva de los distintos sectores, y no porque el gobierno es quien los está convocando, sino porque es la ciudadanía, son los empresarios, es la academia quienes están poniendo la situación sobre la mesa, y entonces el gobierno ya queda encasillado y tiene que actuar en consecuencia. Y yo los invito a que visiten la página de Código CDMX. Es una estrategia que la convocatoria todavía va a estar abierta un mes, hay premios alrededor de 200,000 pesos para los ganadores. ¿Y qué se busca aquí? Que se propongan soluciones muy específicas a 8 problemas muy específicos de la ciudad, y el único objetivo es sentar en una misma mesa de trabajo con problemas muy identificados, academia, a desarrolladores web, programadores, a diseñadores, a integrantes de las dependencias relacionadas a esos temas, todo con soluciones que se van a implementar, todo con soluciones que parten de la ciudadanía y parten de esta creación colectiva del conocimiento. Entonces, bueno, ya no, ojalá. No hay problema. Básicamente esa era la reflexión que yo quería compartir con ustedes. Dejemos de encasillar las cosas, o dejemos de encasillarnos como sociedad en esferas distintas. Todos compartimos los problemas y todos podemos ofrecer soluciones, y no intentemos resolver problemas con las mismas propuestas de siempre. Veamos en el gobierno abierto una estrategia para romper estos paradigmas, y pues muchas gracias por estos minutos. Bueno, algo con lo que seguramente coincidimos de nuestros expositores, la corrupción no es algo nuevo. Probablemente hoy llega al tema de discusión por la apertura que los nuevos medios de información nos brindan. La corrupción, como algunos otros fenómenos, prostitución, etcétera, es tan viejos como la historia del hombre. Pero hoy, al conocerlo, lo ponen sobre la mesa de debates. Obviamente no podemos con los esquemas pasados resolver problemas que ya tienen tanto tiempo y no han encontrado solución. Pero esto nos pone al frente para cambiar esos esquemas y ahora sí, con nuevas herramientas, combatirlos. Ahora, nuestro siguiente expositor, vamos a platicar también otro connotado jurista y preocupado por el tema de hoy, es el maestro Romeo Arturo Evia Loya. El maestro es licenciado de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, cuenta con estudios de maestría de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue director de amparos administrativos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, director jurídico en el aeropuerto de Cuernavaca, director de quejas y denuncias en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, abogado postulante en el despacho del general Rafael Macedo de la Concha, y actualmente es administrador de procedimientos legales en el área de responsabilidades del órgano de control del SAT. Yo creo que esta posición la escuchamos inmediatamente interesante en cuanto a corrupción. Es autor de diversas obras, como son Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada en Derechos Humanos, El Marco Normativo del Combate a la Corrupción, publicados ambos textos por el editorial Porrúa, así como una obra sobre el régimen de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de editorial Sista. Estos textos nos dan una idea que el maestro ha tomado en serio, muy en serio, también aportar esto en algún documento escrito para que tengamos la oportunidad de analizarlo. Maestro, es suyo el micrófono. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, muy buenas noches. Cuando me invitaron a participar en este evento y empecé a desarrollar
la participación que preparé para esta ocasión, tenía como muy claro, ¿no? Muy claras las ideas de por dónde iba a empezar sin embargo, voy a hacer algunas modificaciones, me voy a permitir, sé que la ronda de análisis sobre las posturas de mis compañeros viene con posterioridad, sin embargo voy a retomar algunas de las ideas que ellos mencionaban, y posteriormente voy a hablar también un poquito de mi experiencia profesional en la materia de las responsabilidades de los servidores públicos, que tiene mucha relación obviamente con el tema del combate a la corrupción, cómo está estructurado nuestro sistema de responsabilidades de los servidores públicos y las perspectivas que veo. Se hablaba el doctor Santillán y hablaba hace un momento de la importancia de la educación, como un instrumento de combate a la corrupción. Josué hablaba de la convergencia del empresariado en este tema. Se hablaba de los programas del Plan Nacional de Desarrollo, del combate y de la cuestión de la transparencia. Se habla también del gobierno transparente, este gobierno que está sujeto a la rendición de cuentas, este gobierno que está sujeto a informar a los ciudadanos sus acciones. Se hablaba también de programas implementados en este caso por el gobierno de la Ciudad de México, con la convergencia de actores públicos, de actores privados, de académicos, y la verdad es que todo eso suena como muy interesante, suena muy positivo. Sin embargo también, y hablábamos de que precisamente son estos foros donde podemos plantear soluciones honestas y soluciones reales a los problemas que enfrentamos, y por lo tanto me voy a atrever también a hacer algunas reflexiones sobre algunos esfuerzos que se han aparentemente realizado en la materia, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de un gobierno abierto a la rendición de cuentas. Contamos con una ley de transparencia y acceso a la información pública, pero también es cierto que muchas dependencias se han vuelto expertas en evadirla, que muchas dependencias han simulado el cumplimiento de estas obligaciones. Hablamos también de la convergencia de actores privados en el desarrollo de políticas públicas, pero la verdad es que también vemos que estos actores privados son invitados a estos foros, a estos análisis, siempre que haya afinidad con el gobierno que los invite. Les voy a compartir alguna experiencia que me tocó en un órgano general de control. Estábamos organizando un foro de debate en materia de políticas públicas anticorrupción. Entonces presentábamos a las organizaciones que sentíamos que eran más representativas y más importantes en la materia, y nos decían: no, porque esta nos critica mucho, no, porque esta nos va bueno, es que de eso se trata. Si hablamos de gobierno abierto, si hablamos de gobierno participativo, si hablamos de darle entrada a todos, entonces tendremos también ya que trascender la forma en la que vemos estos temas, y nosotros como sociedad estar vigilantes y ya no tolerar situaciones de simulación, ¿no? Se hablaba también del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo lo veía, lo sigo viendo, soy finalmente operador de este sistema en el órgano interno de control donde trabajo. Yo lo veía como algo como muy positivo. Decía, bueno, vamos a sentar a una misma mesa las autoridades que están encargadas del combate a la corrupción, vamos a sentar, vamos a generar a partir de esto políticas públicas articuladas entre la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, ¿no?, a través de la Fiscalía Anticorrupción. Pero vemos que no hay magistrados anticorrupción porque no hubo voluntad política para designarlos. No hay fiscal anticorrupción por la misma razón. El comité de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción ya está constituido, pero no ha hecho diferencia en ninguno de los problemas. ¿Qué ha dicho el Comité Anticorrupción ahora con el tema del socavón de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Nada.
se le pidió que opinara sobre el tema del espionaje a periodistas, dijo que ese no era un tema de corrupción. Eso dijo. Entonces, la verdad es que ese tipo de cuestiones son decepcionantes a los esfuerzos que supuestamente se están haciendo en materia de combate a la corrupción. De ahí que me lleve a la reflexión de que si en verdad estamos pensando o buscando soluciones a este tema, tendrá que venir, como bien decían, de estos foros, pero tomárnoslo en serio. La gente que se beneficia de esta corrupción sistémica que el país padece, no va a cambiar un estado de cosas que les es benéfico. Inclusive hablando de altos empresarios, también participan de la corrupción, también participan de entregar un soborno para recibir un contrato. Entonces, realmente la solución tendrá que venir de una sociedad educada, culta, preparada, participativa, informada, y eso, como bien decía la doctora Servín, tendrá que venir de un cambio de actitud personal. No podemos también esperar que venga alguien y nos convoque a cambiar las cosas. Yo de repente, cuando leo algún artículo de algún analista en la materia, me gusta, desde luego, leer el artículo, pero me gusta mucho leer la parte de los comentarios, ¿no? De los blogs, creo que les llaman, ¿no? Entonces la ciudadanía dice: tiene usted razón, doctor, díganos cómo le vamos a hacer. Pues es que no se trata de que un caudillo venga y nos diga cómo le vamos a hacer. Se trata de que en lo personal establezcamos un cambio de actitud y renunciemos en lo personal a esta clase de prácticas. Me gustaba lo que decía el doctor Santillán en el sentido de decir: no podemos tampoco ponderar o perdonar a los figuras públicas de estas solo porque nos caen bien. ¿Cuántas personas no pudieran estar en esa situación, pero como tienen dinero, como tienen, los vemos y los admiramos? No, eso no nos hace bien como sociedad, y es el cambio que yo creo que tendríamos que impulsar en materia de combate a la corrupción. Ahora, por otra parte también creo que tenemos un sistema de responsabilidades y combate a la corrupción intencionalmente deficiente. Las leyes que se han generado en materia de responsabilidades de los servidores públicos generalmente obedecen a situaciones de carácter coyuntural, a situaciones de emergencia política, donde el Estado tiene que mostrar ahí que realmente está interesado en combatir la corrupción, aunque en realidad no lo está. La primera ley de responsabilidades más o menos sistematizada que tuvimos en el país data de 1982, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Originalmente, esta ley establecía que las contralorías internas dependerían del secretario o director general de la dependencia o entidad que fueran a fiscalizar, ¿no? Establecía un plazo de prescripción. ¿Ustedes saben qué es la prescripción de una facultad sancionadora? Es la pérdida de esa facultad por el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces establecía que la autoridad no podía sancionar una conducta y establecía plazos de prescripción de 3 meses y de 1 año. Evidentemente, cuando las contralorías internas se enteraban de la posible irregularidad, ya habían pasado los 3 meses y ya no se podía sancionar. Así se emitían las leyes de responsabilidades originales. Esta ley la promulga el presidente Miguel de la Madrid, y lo hace, ustedes no lo recuerdan, tal vez algunos de nosotros sí, pero él era sucesor de un presidente muy conocido por su corrupción, por su nepotismo, que generó una condición crítica en el país, que fue López Portillo. De la Madrid llega con una presión tan fuerte en la materia que dice: yo sí voy a combatir la corrupción, la solución somos todos, renovación moral de la sociedad,
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero lo hace con estas deficiencias. Les decía, el Contralor Interno iba a depender del secretario o del director general de la dependencia que fuera a auditar. ¿Ustedes creen que iba a tener autonomía ese Contralor Interno? ¿Que iba a poder atentar contra los intereses de su jefe o de la camarilla de la que él formaba parte? Por supuesto que no. Derivado de una presión que hubo en ese sentido, Zedillo vino, hizo una reforma y dijo: ahora los órganos internos de control van a depender de una nueva secretaría que va a ser primero se llamó SECOGEP y luego SECODAM. Van a depender. Y se concibió un modelo de autocontrol. Esto quiere decir, el gobierno se iba a autocontrolar mediante una dependencia. Pero volvemos a lo mismo, el secretario de Contraloría, posteriormente secretario de la Función Pública, sigue siendo un subordinado del presidente. Sigue siendo, y por lo mismo todos los funcionarios que dependen de él son subordinados a la administración pública. No atentan en realidad contra los intereses de esa administración. Como cualquiera que me digas, en realidad ese es el tema. Incluso ahora con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se estableció que la Secretaría de la Función Pública, que es la que vino a sustituir nada más en cuanto a denominación a la SECODAM, va a ser propuesta por el presidente pero ratificada por el Senado. Y se decía, con eso va a haber autonomía. No es cierto. ¿Por qué? Porque el presidente todavía puede remover al secretario o secretaria de la Función Pública, y en los hechos la secretaria sigue funcionando como lo que es, una subordinada del presidente. En esas condiciones y con ese diseño institucional no puede funcionar un verdadero sistema de combate a la corrupción. Y cuando estamos investigando determinados asuntos o determinados, tienes ese factor en mente, tienes ese factor de que formas parte de una organización administrativa jerárquica que atiende y reacciona a intereses. Mientras esa situación no cambie, los sistemas anticorrupción que tenemos no van a funcionar. Yo no sé, se habla de ciudadanizar a las instituciones. No me queda muy claro si tendría que ser un problema de ciudadanización o de independencia, pero buscar mecanismos que verdaderamente le generan independencia a las autoridades que estamos encargadas de combatir a la corrupción, de tal manera que cuando tengas un asunto verdaderamente delicado, verdaderamente implique corrupción, no estés pensando en si vas a tener repercusiones en tu seguridad laboral, si vas a poder, si te van a autorizar realmente a poder integrar un asunto, sino que lo hagas, y que lo que estés pensando es cómo integras tu investigación, no si te van a dejar hacerlo o no. Yo creo que esa es la base a donde tendríamos que llegar, y mientras no tengamos esa posibilidad, difícilmente vamos a tener un sistema anticorrupción eficiente, un sistema anticorrupción que verdaderamente convenza o cumpla con la función al que debería estar llamado. Entonces, pues la reflexión que yo quería dejar es en ese sentido. Pues les agradezco mucho la invitación. Bueno, le agradecemos mucho a nuestro ponente. A mí me quedan dos reflexiones. Corrupción, valores. Si no hay valores, pues las cosas no las vemos mal. El ejemplo que nos puso el doctor en relación a que pues los ídolos que tenemos no nos importan a veces su ética porque pues, no nos metemos mucho en sus valores, ¿no? Entonces yo creo que valor tiene que ver con corrupción. Si queremos un gobierno limpio, necesitamos individuos que tengan valores. Primero, sí quiero honestidad, ¿no? Vamos con nuestro último ponente, que nos va a hacer el favor de cerrar la parte de exposiciones para entrar a preguntas de ustedes, inquietudes. Los queremos participativos, ¿eh? Estamos esperando la parte proactiva del otro lado.
El maestro Ricardo Camacho Maciel es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Cuenta con estudios de maestría de Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla en España. Dentro del gobierno federal ha trabajado en la Procuraduría Fiscal de la Federación, ojo, en asuntos penales en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el carácter de víctima. En delitos fiscales federales, interviniendo directamente en la elaboración de las querellas, así como en la integración de las averiguaciones previas y posteriormente en el desarrollo de las causas penales, litigando estos como coadyuvante del Ministerio Público ante juzgados federales. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se desempeñó como titular de la División de Normatividad y Análisis Técnico Legal en la Unidad de Servicios Legales, elaborando reformas a leyes, decretos, reglamentos, así como la normatividad interna y procedimientos a desarrollarse en todo el país para la fiscalización de las grandes patrones. De igual forma, litigado en la firma del Valle Gurría, especializándose en materia tributaria y desempeñándose como asociado del despacho. Actualmente se desempeña como asesor de la Consejería Jurídica de Servicios Legales en la Ciudad de México, en la creación del proyecto de Constitución, y funge hoy como delegado ante la Suprema Corte de Justicia en las diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas por los diversos órganos del gobierno. Maestro, por favor. Principalmente al maestro Jorge, compañero y amigo, que por la invitación a este foro. Yo al igual, yo traía un speech un discurso bastante formado por, yo lo que les quería mencionar era principalmente como toda la estructura constitucional con la que contamos para tener este acceso a la información, que es una parte del gobierno abierto, pero principalmente viendo la exposición de mis colaboradores, les voy a contar dos experiencias en el ámbito profesional que he tenido, una muy buena y otra bastante errada y mala respecto al derecho a la información, que como de gobierno abierto, como mecanismo para combatir corrupción y modelo de gobernanza, estos dos principios me encantan, que es la transparencia proactiva y la máxima publicidad. Y esto tiene que ver, va relacionado estrictamente con el derecho a la información, que con la reforma de la Constitución en el 2013 se pone como un derecho. O sea, las personas ya tienen derecho a la salud, tienen muchos derechos. Dentro de eso, el artículo 6, imagínense, está entre los primeros, está el derecho a la información. Esto tiene tres puntos fundamentales: que debe ser garantizado por el Estado, que esta información debe ser plural y oportuna, y que además el Estado debe garantizar los mecanismos y además, o sea, las tecnologías con las cuales las personas tienen ese derecho a acceso a la información, ¿no? Esto nos deriva posteriormente a la creación de una ley general en el 2015. Antes era una ley federal, y el cambio que se da a través de una ley general de transparencia y acceso a la información pública es para que todas las entidades se alineen como tal a esta ley general. Como tal, les menciono esta ley general porque dentro, o sea, este acceso a la información es de que ustedes van a las oficinas de acceso a la información y les dicen: ¿saben qué? Quiero saber cuánto gana esta persona, quiero saber qué asuntos tiene. Por ejemplo, yo que trabajo en la Procuraduría Fiscal o en el IMSS como órgano fiscalizador, quiero saber qué créditos fiscales tiene en su contra determinada empresa, ¿no? Llega al instituto y les digo, como servidor público, llegan las solicitudes de información. No, ¿sabes qué? Eso no lo podemos dar porque eso es información reservada, ¿no? Esa información es confidencial, no la podemos entregar y pues no les vamos a dar nada, ¿no? Pues la verdad es que lo que dice el compañero, parten de la idea de no vamos a entregar nada, y pues ahí, y bajo ese esquema, pues, está tratando de dar la vuelta para, pues, obviamente, no entregar nada, ¿no? Les menciono esto porque esa es la experiencia negativa que tuve de acceso a la información, porque aparte de lo que mencionan los servidores públicos es que no, el que nos está pidiendo esto es el reportero tal, que quiere hablar mal de tal persona y pues que a través de eso darle golpes, darle periodicazos y todo esto. Y la verdad, uno lo piensa de adentro y dice: no, pues como que no hay que permitirlo, bla, bla. Pero una vez que estás afuera dices: oye, si este reportero, a través de esa investigación, a través de eso, llega a descubrir alguna ilegalidad, algo que esté medio oscuro, y que a través de eso sirva para que se dé una denuncia y que haya responsabilidades tanto administrativas como penales, ¿por qué no?
Pero aquí lo importante no sería que solo fuera para los periodistas, aquí lo importante es que se enseñara en las escuelas que contamos con ese derecho. Les mencioné la Constitución porque es un derecho constitucional. Desde que estemos, no es justicia cívica, sino civismo. Desde que estemos civismo debería ser un derecho, decir, ¿sabes qué? Ustedes tienen todo el derecho de saber qué es lo que está haciendo el gobierno en todos los niveles. O sea, no solo es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y en los niveles para abajo. O sea, podemos acceder a información de todo. Esa es la parte negativa que yo les quería comentar. Ahora les vamos a dar otro efecto, por ejemplo, del gobierno abierto positivo que sucedió apenas. Estuvo, como decía la doctora, estuve en el proceso de la creación del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México. Esta creación del proyecto, por mandato constitucional, se lo otorga al jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno, en lugar de decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la Constitución con mis colaboradores y ese va a ser el proyecto que le entrego a la Asamblea Constituyente, ¿no? Él dijo, ¿sabes qué? Voy a armar un grupo de trabajo de 30 personalidades diversas, deportistas, actores, algunos políticos, pero ahí no había de que tú eres de tal partido, entonces no, ahí todos se sentaron a platicar y gente con muchísima experiencia, había ambientalistas, había arquitectos, bueno, había de todo tipo, ¿no? Y bueno, cada sesionamos todos los martes y cada sesión, todo el proceso de creación, les digo esto porque fue abierto totalmente, cada martes, todas las sesiones podían ser vistas en internet en vivo. Después de cada sesión se hacía un acta y esas actas estaban en una página de internet que se creó. Se creó una plataforma, además, donde la gente podía participar directamente en la Constitución. No solo esa parte, también es la parte que me gusta que yo no conocía, la verdad, de gobierno abierto, de colaborar con el sector privado. Se colaboró con change.org, ubican esta plataforma que es para peticiones y todo. Bueno, se subió esta página de internet con nosotros y se empezaron a hacer todas las peticiones que hacían todos los ciudadanos en todo el país. Las que juntaban más de, ¿cuántas eran? ¿50,000 firmas? 5,000 firmas. Desde 5,000 firmas ya podían ir a exponer el tema ante el grupo de trabajo y eran, la verdad, que fueron